Papá, por favor, firma aquí. Es lo mejor para todos. Su voz sonó fría, casi profesional, mientras empujaba aquel documento hacia mí sobre la mesa de mi propia casa. Yo, con la pluma suspendida en el aire, lo miré sin parpadear. Pensé, mi hijo, mi propio hijo quiere hacerme desaparecer. Y, aún así, ese no fue el comienzo. Todo empezó semanas antes del funeral de mi mujer. Me llamo Álvaro Medina, tengo 78 años, y he pasado toda mi vida en Valencia, talleres mecánicos, olor a madera húmeda y esas mañanas lentas del barrio del Carmen donde todo parece repetirse, pero nunca de la misma forma. Durante más de 40 años llevé un pequeño negocio familiar de restauración de muebles antiguos. Jamás me hizo rico, pero me dio paz, orden y la posibilidad de ofrecerle a Lucía, mi mujer, una vida sin grandes lujos, pero llena de certezas. Ella era la calma, mi norte. Tuve 2 hijos. Sergio, el mayor, siempre caminó demasiado rápido, con ambición en los ojos y prisa en las manos. Julio, el pequeño, se marchó a Mallorca hace casi 10 años tras una discusión entre ambos que yo nunca supe resolver. Desde entonces, llamaba poco, casi nada. Lucía murió un jueves de febrero, gris como ceniza. La casa se quedó silenciosa, y en ese silencio empezó a crecer algo que entonces no supe nombrar. Una semana después del funeral, Sergio apareció demasiado temprano. Ni flores, ni recuerdos, ni un café para acompañar el duelo. Solo una carpeta azul bajo el brazo. Dijo que venía a ayudarme con los trámites. Lo escuché por educación, pero había algo en su tono, una impaciencia que no le conocía. Papá, deberías dejar la gestión del negocio, estás mayor. Yo puedo encargarme. Aquellas palabras me golpearon con una frialdad que no esperaba. Lucía me había dicho lo mismo meses antes, pero con ternura, no con cálculo. La grieta se abrió del todo cuando encontré en el buzón una carta dirigida a mí. Solicitud de revisión de capacidad jurídica. Me quedé quieto. La leí 2 veces. Quise pensar que era un error. Quise creer que mi hijo jamás haría algo así. Me engañé. El giro llegó de quien menos esperaba. Clara, la esposa de Sergio, llamó una tarde a mi puerta con los ojos rojos y un sobre apretado contra el pecho. Álvaro, necesitamos hablar. Entró sin levantar la vista. Se sentó donde solía sentarse Lucía y tardó un buen rato en poder abrir el sobre. Dentro había impresos, correos, movimientos bancarios. Todo ordenado con una precisión inquietante. Sergio lleva meses preparando esto. Yo no sabía hasta dónde quería llegar. Pero después del funeral, aceleró todo. Leí los correos con las manos temblorosas. Mi nombre aparecía allí reducido a términos fríos: incapacitación, sucesión anticipada, gestión delegada. En uno de los mensajes, fechado 3 días antes del funeral, Sergio escribía a un abogado. En cuanto fallezca, iniciamos todo. El negocio, el local, el piso del Cabanyal, todo pasará a mi nombre. Él no notará la diferencia. Tuve que apoyar los codos en la mesa para no venirme abajo. Recordé algo que Lucía me susurró en su última semana. Álvaro, abre los ojos con Sergio. No quise escucharla. Y allí estaba la evidencia de mi ceguera. Fui a ver a Manuel Llorens, un abogado viejo amigo del barrio. Me recibió con una calma que me sostuvo casi más que sus palabras. Revisó cada papel, cada línea, cada firma. Álvaro, esto es grave, pero no estás solo. Tienes pruebas. Y tienes personas dispuestas a hablar. Clara aceptó testificar. Le temblaba la voz, pero firmó. Manuel me pidió buscar a alguien de la familia que pudiera declarar sobre mi estado mental real. Pensé en Julio. Tantos años sin hablarnos, pero era el único que nunca intentó sacar provecho de nada. Lo llamé. Me sorprendió que atendiera a la primera. Le conté todo, con esa mezcla de vergüenza y dolor que uno siente cuando su propio hijo lo traiciona. Hubo un silencio largo, y luego su voz, firme. Voy mañana, papá. No te vuelvo a soltar. Fue la primera vez en semanas que dormí sin despertarme sobresaltado. Cuando Sergio percibió que ya no era tan manejable, mostró su verdadera cara.
Una mañana, al llegar al taller, encontré la cerradura cambiada. En la ventana, un cartel cutre, cerrado por reformas. Mentira. Era mi negocio, mi vida, pero él lo había cerrado como quien apaga una luz. 2 días después, Clara desapareció con su hijo. No respondió a mis llamadas. Su teléfono, apagado. Manuel me advirtió. Es señal de que Sergio sospecha. Está eliminando cabos sueltos. Esa misma tarde apareció Inés, la vecina que cuidó de Lucía en sus últimos meses. Traía un cuaderno pequeño, envuelto con una cinta. Lucía me pidió que se lo diera si algún día pasaba algo con Sergio. Dentro había fechas, notas, conversaciones escuchadas de pasada, reuniones de Sergio con un notario nuevo, movimientos sospechosos. Lucía había visto lo que yo me negué a ver. Aquel cuaderno cambió el rumbo del caso. Y también el rumbo de mi vida. La mañana de la junta extraordinaria amaneció húmeda, con ese aire espeso que deja la lluvia cuando aún no decide si volver. Sergio había convocado a todos los socios con un único objetivo, nombrarse administrador único del negocio. Lo hacía con la seguridad de quien cree tenerlo todo atado, incluido a su propio padre. Entré en la sala acompañado de Manuel, de Julio, y para sorpresa de todos, también de Clara, que había pasado la noche en casa de su hermana en Alicante, lejos del control de Sergio. Cuando él nos vio cruzar la puerta, un leve temblor recorrió su mandíbula. No estaba preparado para aquello. Manuel dejó sobre la mesa una carpeta gruesa, perfectamente ordenada. Aquí tienen, dijo con su voz templada, pruebas de manipulación documental, intentos de incapacitación fraudulenta, desvío de fondos y uso indebido del patrimonio familiar. Sergio intentó interrumpirlo, levantar la voz, recuperar el control, pero Clara se adelantó. Estaba pálida, agotada, pero firme. No voy a permitir que destruyas a tu propio padre. Yo he visto lo que has hecho, Sergio. Y no voy a seguir callando. Él retrocedió un paso, sorprendido. Nunca pensó que ella daría ese salto. Julio, que llevaba años guardándose silencios, habló entonces con una calma que heló la sala. Mamá te advirtió. Él confió en ti hasta el final. Yo no. Los socios pidieron votar. El ambiente era denso, y aún así, el resultado fue rápido. 10 votos contra 1. Sergio quedó fuera del negocio, sin voz ni voto, de forma inmediata. Entonces ocurrió la escena que había marcado mi memoria. Él, derrotado, aún tuvo el descaro de sacar un último documento. Lo deslizó hacia mí con esa frialdad que ya conocía demasiado bien. Papá, firma. Evitarás problemas. Pero aquel gesto ya no tenía peso. Ya no me doblaba ante su prisa ni ante su ambición. La pluma se quedó quieta entre mis dedos. Lo miré con una serenidad que no sabía que tenía. No voy a firmar nada más que la verdad. Sergio apartó la mirada, comprendiendo, quizá por primera vez, que su poder sobre mí había terminado. La reunión se cerró en silencio. Nadie se acercó a él. Julio me sujetó del hombro al salir, como cuando era un crío y buscaba mi mano al cruzar la calle. Clara se marchó por otra puerta, sin mirarlo. Y yo, al poner un pie en la calle, sentí el aire frío en el rostro como una especie de regreso. No era victoria lo que sentía. Era algo más sobrio, más antiguo. La dignidad que uno recupera cuando deja de tener miedo. Los meses posteriores avanzaron lentos, como si el tiempo quisiera asegurarse de que cada pieza volvía a su sitio. No hubo celebraciones ni grandes gestos, solo pequeñas recuperaciones, abrir de nuevo las ventanas del piso, regar las hortensias de Lucía, volver a oír mi propia respiración sin sobresaltos. El taller quedó en manos de Julio. No sabía si aceptaría, pero lo hizo con una mezcla de respeto y reparación silenciosa. Lo vi colocar las herramientas en su orden antiguo, repasar los cajones, limpiar el mostrador donde yo tantas veces apoyé los codos al final del día. Papá, esto sigue siendo tuyo, me dijo. Pero no. Ya no necesitaba que lo fuera. El taller debía pertenecer a quien aún tenía camino por delante. Clara rehizo su vida en una casita cerca de la playa. Me llamó un día para decirme que el niño había vuelto a dormir tranquilo. Su voz sonaba apagada, pero libre, como quien al fin respira sin permiso.
No pregunté nada más. Hay heridas que no necesitan preguntas, solo distancia. ¿Y Sergio? De él supe por terceros. Que se marchó a Sevilla, que trabaja en una empresa de logística, que va solo a todas partes. Nadie me habló de arrepentimiento. Tampoco lo esperaba. A veces, al caer la tarde, me pregunto si guarda rencor, si piensa en lo ocurrido, si recuerda a su madre. Pero la verdad es que ya no duele no saberlo. El odio es otra forma de cadena, y yo hace tiempo que decidí no llevar más peso del necesario. No lo he perdonado, eso también es cierto. Hay heridas que dejan de sangrar, pero no por ello desaparecen. Una mañana de abril encontré el cuaderno de Lucía sobre la mesa. No recordaba haberlo dejado allí. Lo abrí despacio. En la última página, escrita con su letra inclinada, había una frase que nunca me dijo en vida. Álvaro, protege tu sitio. Nadie puede vivir por ti. Cerré el cuaderno con cuidado, como si aún contuviera su voz. Y entonces comprendí algo que había tardado demasiado en aceptar: Sergio no quería mis bienes, ni mi negocio, ni el esfuerzo de tantos años. Quería mi lugar. Ese lugar que solo se gana viviendo, equivocándose, aprendiendo a levantarse sin hacer ruido. Hoy, mientras escribo esto, el piso está en silencio. Afuera cae una lluvia fina, esa que casi no se oye y que deja el aire más limpio. He abierto la ventana para que entre el olor a tierra mojada. Sobre la mesa, la taza de café aún humea, y las hortensias de Lucía asoman tímidas en el alféizar. El legado que guardo no está en papeles ni en cuentas. Está en algo más sencillo, la dignidad que no dejé que me arrebataran. Y ahora te lo pregunto con calma, como quien tiende una silla al otro lado de la mesa. ¿Alguna vez alguien de tu familia intentó borrarte como si no existieras? Si quieres contarlo, aquí estoy. A veces, hablar es la primera forma de volver a respirar. Con el tiempo, aprendí que la vida no vuelve exactamente a su lugar, se acomoda de otra manera. A veces más estrecha, a veces más luminosa. Lo descubrí una tarde de junio, mientras limpiaba el balcón. Encontré, entre las macetas, un tornillo antiguo que llevaba años oxidándose allí. No era importante, pero me detuve a mirarlo. Pensé en cuántas cosas dejamos ancladas por costumbre, incluso cuando ya no sostienen nada. Desde que todo pasó, el barrio del Carmen parece distinto. No porque haya cambiado él, sino porque he cambiado yo. Camino despacio, saludo a los comerciantes que aún recuerdan a Lucía y tomo el café siempre en la misma mesa, mirando hacia la calle estrecha donde el sol cae oblicuo por la tarde. Me he convertido en un hombre que observa más que habla. Tal vez siempre lo fui, pero antes no sabía escucharlo. Julio viene al piso cada domingo. Trae pan, algún detalle del taller y una serenidad que de joven no tenía. A veces, cuando terminamos de comer, se queda a mirar las fotos enmarcadas. Se detiene mucho tiempo en una donde estamos los cuatro, en la playa de la Malvarrosa. Sergio debía de tener unos 12 años. Yo recuerdo ese día, Lucía insistió en llevar bocadillos, y los niños protestaron porque querían helado. Todo parecía eterno entonces. Éramos felices, ¿verdad?, me preguntó Julio hace poco. Sí, le dije. Lo fuimos, incluso cuando no lo sabíamos. No hablamos de Sergio salvo cuando es inevitable. No desde el rencor, sino desde una especie de duelo distinto, uno que no tiene tumba ni fecha. A veces pienso en escribirle una carta. Otras, en dejarlo todo como está, que el silencio haga su trabajo. La verdad es que no necesito respuestas. La vida, a mi edad, ya no se mide por las reconciliaciones, sino por la tranquilidad con la que uno puede acostarse cada noche. Clara me manda fotos del niño de vez en cuando. En una aparece construyendo un castillo de arena. En otra, soplando las velas de su cumpleaños. Son imágenes sencillas, pero me recuerdan que las vidas continúan aunque las nuestras se detengan un momento para sanar. A ella le deseo paz. Nada más. He vuelto a escribir. No libros ni memorias, sino pequeñas notas que guardo en una caja de madera que restauré hace décadas. A veces es una frase que oí en el mercado, otras un recuerdo que vuelve sin pedir permiso. El otro día noté algo que me sorprendió al releerlo. La dignidad no se pierde de golpe, se entrega a trozos.
y recuperarla es un trabajo silencioso. Esta mañana, al abrir la ventana, el aire traía olor a azahar. Valencia tiene esa forma amable de recordarle a uno que sigue vivo. Me quedé un rato mirando el cielo. No pensaba en Sergio. Tampoco en el pasado. Solo en la calma que había tardado tanto en llegar. Y así, en esta casa que a veces me parece demasiado grande para un solo hombre, aprendí que no se trata de volver a empezar, sino de seguir caminando sin agacharse ante lo que hiere. La vida, al final, es eso, un lugar que debemos proteger, incluso cuando quienes amamos intentan ocuparlo sin entender su peso. Hay mañanas en las que despierto antes de que suene el reloj, aunque ya no lo uso para nada. La edad te enseña a escuchar el cuerpo como quien escucha una casa antigua, cada crujido tiene un significado. Me levanto despacio, preparo café y dejo que el silencio haga su trabajo. Nadie te dice que, con los años, el silencio también se convierte en compañía. Después de todo lo ocurrido, aprendí a ordenar mis días de otra forma. Ya no reviso documentos ni llamadas perdidas. No espero noticias de Sergio y tampoco temo recibirlas. A veces, al pasar por el taller, veo a Julio hablando con algún cliente, con la paciencia que nunca tuvo de joven. Me quedo unos minutos observando desde lejos, sin interrumpir. Él no lo sabe, pero verlo allí, en el lugar donde yo invertí media vida, me devuelve algo que creía agotado. Una sensación de continuidad, como si el tiempo no solo quitara, sino que también completara. Los vecinos también cambiaron conmigo. Inés viene cada cierto tiempo con una bolsa de naranjas o con algún comentario sobre Lucía. Me dice que la hubiera hecho sonreír verme así, tranquilo. Yo no contesto mucho. Me limito a sentir, porque a veces la identidad de un hombre cabe en un gesto mínimo. Hace poco bajé al trastero. Hacía meses que evitaba entrar. Allí guardábamos las cosas que ya no usábamos, herramientas viejas, fotos sin marco, cajas que Lucía etiquetaba con su letra redonda. Abrí una de ellas y encontré un pañuelo suyo, doblado como si lo hubiese dejado ayer. Tenía su perfume, o tal vez solo era mi memoria inventándolo. Me senté en un taburete y estuve un buen rato ahí, sin tristeza, sin pena, solo sintiendo que el pasado no siempre muerde, a veces, simplemente acompaña. Al volver a casa, me senté a escribir en el cuaderno de la caja de madera. Apunté algo que llevaba días rondándome. Las pérdidas no terminan con nosotros, nos rehacen. Y lo que queda, si se cuida, puede ser más verdadero que lo que se perdió. No sé si es cierto, pero lo sentí así en ese momento. Clara vino hace unas semanas con su hijo. Se quedaron a merendar. El niño correteaba por el salón, mirando las fotos antiguas sin entenderlas del todo. Clara, mientras tanto, hablaba poco. No hacía falta. Algunas personas encuentran consuelo simplemente estando, sin explicar. Al marcharse, me dio un abrazo breve. Fue un gesto sencillo, pero se pareció mucho a un puente. Ahora, cuando cae la noche, enciendo una lámpara pequeña que compramos Lucía y yo en un anticuario de Sátiva. Su luz es suave, amarilla, casi temblorosa. Me recuerda que lo importante nunca hace ruido, la vida discreta, las manos que cuidan, los pasos que no buscan aplausos. Y mientras cierro el día, pienso que no he vencido ninguna batalla. Solo he recuperado mi sitio. Eso, a mi edad, es más que suficiente. La paz no llega como un fanfarrón. Llega así, despacio, sin llamar, acomodándose en un rincón de la casa hasta que un día, al mirarla de frente, entiendes que se ha quedado. Hay un detalle que no he contado, quizá porque me costaba aceptarlo, después de todo lo ocurrido, mi mundo quedó más pequeño. No en tristeza, sino en superficie. Como si la vida, para seguir siendo habitable, hubiese tenido que encogerse un poco. Por ejemplo, ya no cruzo la ciudad como antes. Camino por las mismas 4 o 5 calles, siempre a la misma hora, como si mi cuerpo hubiese elegido un territorio seguro. En esas caminatas a veces me encuentro con viejos conocidos que me preguntan por Sergio sin mala intención, solo por costumbre. Hace tiempo que no se le ve por aquí, me dicen. Yo respondo lo justo. Sigue con su vida. Nunca añado más. Hay verdades que no necesitan ampliarse porque, si lo haces, se vuelven heridas de nuevo. Un día de julio,
Mientras regaba las hortensias, recibí una carta sin remitente. El sobre parecía de papelería común, un poco doblado por las esquinas. Dentro solo había una frase escrita con una letra que reconocí al instante, aunque no la hubiese querido reconocer. Lo siento. No sé cómo volver. No firmaba, pero no hacía falta. Me senté en la silla de mimbre del balcón, la que solía usar Lucía, y estuve un largo rato mirando esas 6 palabras. No sentí alegría, tampoco rabia. Solo una especie de cansancio suave, como quien escucha un eco de algo que ya pasó. No respondí. No por orgullo, sino porque entendí que volver no depende de una carta. Volver, cuando has hecho daño de verdad, requiere caminar despacio, descalzo, aceptando que las puertas que un día cerraste quizá ya no habrán igual. Julio, cuando se lo conté, guardó silencio. Luego dijo: haz lo que te dé paz, papá. Y eso hice, nada. La carta sigue guardada en la caja de madera, entre mis notas. No como reproche, sino como testimonio de que incluso quienes hieren buscan, a su manera, un lugar donde poder respirar. He empezado a visitar el mar otra vez. No la playa de la Malvarrosa, demasiado llena, sino una calita tranquila camino de El Saler. Me siento en una roca, escucho el oleaje y dejo que el viento haga su trabajo. Allí, frente al horizonte, la vida se vuelve entendible. Incluso la parte que dolió. A veces veo a padres con sus hijos. Me quedo observando sin nostalgia, solo con una especie de ternura antigua. Pienso en Sergio de pequeño, en cómo me agarraba la mano con fuerza al cruzar la calle. El mundo era grande entonces, y él confiaba en mí como en una torre firme. No sé en qué momento empecé a fallarle o él empezó a desviarse. Solo sé que la vida no es una línea recta, se dobla, se rompe, se recompone. Al volver a casa, enciendo la radio bajita. Preparo una infusión que apenas tomo, pero cuyo olor me acompaña. Miro el cuaderno sobre la mesa, y casi sin pensarlo, escribo. Perdonar no siempre es abrir la puerta. A veces es quitarse la llave del bolsillo para poder caminar más ligero. Y lo cierro despacio, como se cierran las cosas que empiezan a asentarse. El día termina así, con un murmullo suave, y yo siento, cada vez con más claridad, que la serenidad no es un premio, sino un estado al que uno llega cuando deja de esperar que el pasado responda. Lo demás, simplemente cae en su sitio. Hay tardes en las que la luz entra por el pasillo de una forma que me obliga a detenerme. No sé si es la edad, la memoria o esta soledad bendita que ya no me pesa. La casa, antes tan llena de ausencias, ha empezado a sentir de nuevo como un lugar habitado. No por más gente, sino por una calma que antes no encontraba su sitio. Hace unas semanas decidí mover algunos muebles. No para renovar nada, sino para que la casa respirara. Quité un aparador que llevaba años acumulando polvo y coloqué en su lugar una mesa pequeña donde ahora escribo estas notas. Mientras lo hacía, pensé en Lucía. Ella tenía una habilidad especial para reorganizar la vida sin que pareciera un esfuerzo. Yo lo hago más torpemente, pero con el mismo propósito, que el hogar vuelva a ser hogar, no una sala de espera del pasado. Un domingo, Julio apareció sin avisar. Traía una bolsa con mandarinas y una sonrisa tímida. He pensado que podríamos comer juntos, dijo. Acepté sin preguntar demasiado. Comimos en silencio, compartiendo una tranquilidad que antes no sabíamos darnos. Después, se quedó reparando una lámpara antigua que guardaba desde hace años. Verlo allí, sentado en el suelo, trabajando con paciencia, me conmovió más de lo que le dije. Este sitio te sienta bien, papá, murmuró. Asentí. No quise añadir nada. La verdad ya estaba dicha. Por las noches, a veces, recorro la casa con la luz tenue encendida. Me detengo frente a la estantería donde guardo los cuadernos. Los abro al azar y leo frases que quizá escribí para no olvidar quién era cuando todo se tambaleaba. Una de ellas dice: la dignidad no hace ruido, pero sostiene. Cada vez que la releo, me encuentro un poco más entero. Clara también reapareció, sin dramatismos. Me envió una fotografía del niño con una cometa en la playa de San Juan. Bajo la imagen escribió: vamos encontrando nuestro lugar. No hizo falta más. Algunas familias,
para sobrevivir, necesitan distancia. Y aún así, el afecto encuentra caminos. De Sergio no he vuelto a saber nada, y ya no busco noticias. Lo he dejado en manos del tiempo, que es el único juez que no se equivoca. Puede que un día llame. Puede que no, mi vida ya no depende de ese gesto. Lo que tenía que romperse se rompió, y lo que tenía que mantenerse en pie, mi paz, mi sitio, mi nombre, sigue aquí. Esta noche ha empezado a llover. Una lluvia fina, casi silenciosa, de esas que hacen que la ciudad huela a piedra limpia. He abierto la ventana para que entre el sonido. Valencia en lluvia siempre tuvo un ritmo que me sosegaba. Me siento en la mesa nueva, tomo mi cuaderno y escribo solo una línea. A veces, volver a casa significa aprender a quedarse. Y mientras cierro la tapa con suavidad, siento que, por primera vez en mucho tiempo, esta casa, mi casa, ha dejado de ser un refugio. Ahora es, sencillamente, mi lugar en el mundo.